Hola, estimados estudiantes. Hoy es el tercer webinar para Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy quisiera hablarles al respecto de lo que es el proceso de diseño y algunas actualizaciones, algunas cosas que tenemos por allí dentro de la plataforma del Saya. Okay. Voy a cerrar esto del Zoom y bueno, vamos a tener aquí lo que ustedes en el contenido de la unidad 1 sobre carteles, sobre diseño de carteles. Entonces tienen un proceso creativo. El hecho de, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar del proceso de diseño? Es bueno, revisando actividades, las actividades que ustedes ya han colocado en el foro de la actividad características de un cartel de diseño, donde se les solicita que hablen sobre un proceso de diseño que ustedes harían, pero que también le den cierta importancia a los aspectos de justamente de diseño, como son los funcionales, formales, los contextuales y los técnicos. Son pocos los que se han acercado a este ítem y posiblemente, bueno, quizás por desconocimiento, pero digamos que la información está aquí. El tema es un poco de análisis, obviamente de la experiencia que se ha tenido al diseñar, pero también debemos complementar eso. Entonces voy a darle importancia el día de hoy a lo que es el proceso creativo y lo que se va a aplicar en el taller. Entonces un poco para que se entienda. Entonces, aquí en esta página que les coloqué allí dentro de la plataforma de la unidad 1, tienen el proceso creativo, ¿sí? Que lo vamos a aplicar, como dije anteriormente, a taller de diseño. Pero es una fórmula que pudiéramos estar aplicando anteriormente, desconociéndola, ¿ok? Pero que intuitivamente se ha realizado en otros diseños que ustedes hayan hecho. Es decir, no sé si de repente ustedes han diseñado logos, han diseñado flyers, han diseñado, por decir, la parte editorial. Sí, bueno, lo que hayan diseñado siempre va a mantenerse un proceso creativo, un proceso de diseño donde se ubica la información previa cuando nos dicen, digamos, qué es lo que debemos diseñar, ¿ok? A veces, intuitivamente sabemos cuando nos llega un problema de diseño, cómo lo vamos a resolver, porque quizás hemos tenido la experiencia, ¿sí? de cómo hacerlo, porque ya se ha investigado antes, porque ya se había tenido ese conocimiento. Entonces, como les digo aquí, para las actividades de diseño de diseño del taller de diseño 2, basados en carteles y afiches, perdón, se debe tener presente aspectos, esta palabra la voy a resaltar, aspectos, también se le pueden decir variables, y o determinantes, ¿ok? Determinantes del diseño, los cuales de manera analítica y desglosada nosotros debemos comprender. O sea, aquí les digo, serán concientizados, lográndose sintetizar en productos. Cuando ya nosotros analizamos todos esos aspectos de diseño, entonces una vez entregado el producto, pues allí estamos demostrando una sintetización de todo aquello que nosotros hemos investigado, como les estaba diciendo al principio, es decir, las entregas finales. Estos aspectos de diseño constituyen lo que se denomina un proceso creativo y o, dependiendo de la visión, proceso de diseño. El proceso de diseño que abarca pues todo. En arquitectura nosotros lo llamamos proceso de diseño, porque debemos hacer un estudio previo de todas las variables, como les decía, los aspectos, las determinantes que van a influir. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando diseñamos una edificación, X sea el uso, un paisajismo o un diseño de interiores, debemos estudiar detalladamente todos los aspectos que influyen para poder hacer un buen diseño, para que el cliente quede conforme y pues de alguna manera pues nosotros dentro de ese estudio debemos pensar como si fuésemos el usuario,
regresarnos al arquitecto, de repente ver todas las circulaciones que hay, toda la parte funcional, etcétera. Bueno, lo mismo va a suceder con el diseño gráfico, lo mismo va a suceder también, ha pasado en mi experiencia como diseñadora industrial, en el hecho del diseño de mobiliarios y piezas en serie, pues también se hacen esos estudios de aspectos, de variables, de determinantes, incluso el diseño de modas, el diseño textil, y todo lo que incluya o todo lo que se determina que es diseño, pues tiene estos elementos, ¿ok? Quizás es por esto que el diseño, a diferencia de lo que es el arte, sí, el arte puede o no considerar estos aspectos que estamos hablando, estas determinantes de diseño, estas determinantes de búsqueda de información. El diseño necesariamente necesita tener estos basamentos, estos fundamentos. Entonces, por eso debemos ser conscientes de que tenemos un proceso creativo y un proceso de diseño. Entonces, aquí pues no me está cargando lo que es la infografía del proceso creativo. Vamos a ver si en el curso de la A, si se ve la infografía que está por allí. Ok. Cargar imagen. Bien. Entonces, en el proceso creativo nosotros tenemos, aquí como explica George Wallace, él habla de 4 etapas del proceso, ¿ok? Digamos que el proceso creativo, pues, y el proceso de diseño, pues, no es que sea una receta per se tal cual que se tiene que aplicar para todo el mundo, que es así, y es el paso, primer paso, segundo paso, tercer paso. No, resulta que es el estándar, aquí colocamos el estándar de lo que sería un proceso creativo. Sin embargo, cada creador, cada diseñador, pues tiene su característica de cómo desarrolla el diseño. Pero, sin embargo, pues como les digo, hay ciertos puntos que es donde hay coincidencias, ¿ok? Entonces, Wallace les habla de 4 etapas de proceso, que yo creo que son las que nos corresponden. Una es la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Digamos, hablándolo técnicamente, esos serían, digamos, esos conceptos que habla Wallace. Entonces, en la etapa de preparación es la etapa de búsqueda de información, donde dice aquí, en la fase en la que el cerebro se activa a la caza de nuevas ideas, investiga y busca fuentes para conseguirlas. Aquí, cuando hablamos nos dice, el problema de diseño es tal, entonces, cuando tenemos ese problema de diseño, o, como les decía, uno por intuición tiene ciertas ideas que de la experiencia que ha tenido, y bueno, esas las recoge, pero para llenarlas un poco más, entonces hay una búsqueda de información, en nuestro caso hay búsqueda de referencias que se ha hecho anteriormente, ¿sí? Como por decir los antecedentes, que en el caso del proyecto de grado se hablan de antecedentes que han hecho anteriormente, ¿sí? Entonces hay una etapa que es lo que digo que quiero que entiendan, ya concienticen y no hablarlo, digamos, coloquialmente, es esa búsqueda, esa preparación, o en otras palabras, a nivel de proceso de diseño sería búsqueda de información. Esa es la parte, digamos, de desglosar, de buscar toda la información posible, ¿sí? Obviamente en un tiempo determinado, no podemos estar toda la vida buscando y buscando hasta llegar a la idea, ¿no? Sino que una recopilación, digamos, bastante cercana a lo que queremos hacer con respecto a resolver el problema de diseño. Ajá. Luego viene una etapa de incubación, ¿sí? O de intuición. Que fíjense que cuando yo les hablaba dentro de la búsqueda, pues estábamos hablando de que la búsqueda se acercaba a la idea. Entonces allí hay una intuición, ahí está este aspecto que dice, aunque parezca que no, es una parte del proceso que es muy productiva. Básicamente consiste en alejarse del tema para intentar resolver y dejar que el cerebro incube una solución al nuevo problema. ¿Okay?
Sí, a veces cuando entonces en este proceso hacemos la búsqueda, recopilamos, descansamos de ella y luego viene como que la eureka. A veces esa eureka, esa idea llega antes, a veces esa idea llega después al final, que hemos recogido toda la información y todavía no damos, y entonces hacemos todo ese listado de determinantes, de palabras claves, y ya cuando al final pues lo mejoramos. Eso le sucede a los diseñadores, o puede estar al principio, ya estamos claros totalmente y la búsqueda nos lo refuerza, ¿ok? Sin embargo, como les digo, esto no es que sea una receta tal cual, sino que va pasando por etapas, en el hecho de que va a depender del diseñador, pero sin embargo estos puntos están dentro de un proceso creativo. Llega la etapa de iluminación, ¿sí? Esta etapa empieza cuando se generan nuevas ideas que surgen de la parte intuitiva. No siempre es después de la fase anterior, ¿ok? Allí les explico lo que les estoy diciendo ahorita, lo que le acabo de decir. A veces sucede paralelamente, ¿ok? Se dice que Arquímedes descubrió su famoso principio sumergido en una bañera y exclamando ¡Eureka!, cuando descubrió el principio al desbordarse el agua, ¿ok? Entonces, esa idea que llega es la eureka que tenemos los diseñadores para el hecho ya de empezar a desarrollar el diseño como tal. ¿Ok? Y hay una etapa de verificación o de crítica, ¿sí? Que va recopilando las ideas, en la fase de ir sintetizando, ir exponiéndolas e ir justificando. Allí yo le llamo la parte de ya empiezan a reflejarse lo que son los aspectos del diseño, el funcional, el formal, la influencia del contexto, el aspecto contextual, los aspectos técnicos, es decir, la decisión de cómo lo vamos a presentar, ya sea en digital, ya sea de forma manual, ya sabemos qué tipo de técnicas a nivel, en nuestro caso, a nivel de expresión, podemos nosotros colocar o hablar al respecto dentro de lo que es nuestro diseño, ¿ok? Ya tenemos una compilación de elementos. En el caso de los aspectos formales, me quiero, digamos, hablar un poco al respecto, a pesar de que no esté escrito aquí, de estos aspectos que les estoy hablando. Sí, de estos aspectos formales tienen que ver con los que, de alguna manera, en semestres anteriores ustedes han visto de principios de la forma, principios de la percepción visual, o básicamente lo que son los principios de la Gestalt. Simetría, asimetría, equilibrio, movimiento, ritmo, retícula, módulos, anomalías, no sé si la dije, jerarquía, organizaciones lineales, centralizadas, radiales, agrupadas, etcétera, de elementos, el cierre, bueno, en fin, la tensión también con respecto a un sinfín de principios de la forma, principios de la Gestalt, ¿ok? Recordando que el principio de la Gestalt pues son estos que es para tener la pregnancia de lo que es la parte de la figura, de lo que nosotros reconocemos como forma, ¿ok? Pero también, a su vez, no solamente hay ese tipo de principios de forma, sino también existen, ya se ha estudiado que están otras teorías de la forma, donde el principio de la Gestalt no las puede explicar, como es el principio fractal, como es el principio de los pliegues, ¿ok? Entonces, pues hay una variedad de teorías de la forma que no se nos dicen en la universidad como tal, pero sí existen y explican diversas tendencias. Por ejemplo, también está la teoría de la morfología, ¿sí? En fin, entonces, de esa investigación, de esa búsqueda de información, pues fíjense que esos aspectos también nosotros debemos canalizarlos y debemos clasificarlos y reconocerlos en el caso de esto que estamos hablando de aspectos formales, de aspectos técnicos. En el caso de los aspectos contextuales, cómo es que el contexto a nivel de lo que es digamos, el ambiente que rodea al diseñador,
influye, cómo es los símbolos que están, cómo es la semántica, cómo es el significado, cómo es el significado del color para la percepción, etcétera. Entonces, allí hay una relación con respecto a aspectos tanto formales como contextuales. Recuerden que el color, sí, es un principio formal, pero a su vez tiene estos elementos psicológicos, sí, que ayudan un poco también a lo que es el diseño. Entonces, el contexto y la forma, o los aspectos contextuales, los aspectos formales, se consolidan, ¿sí? Y van de la mano. Igualmente va a suceder, si vamos a hablar de la mano, con respecto a los técnicos. Es decir, cuando ya sabemos qué significa cada color, cómo influye en la forma, pues a nivel técnico sabemos cómo lo vamos a colocar a través de la impresión, del tipo de sistema RGB o CMYK que vamos a utilizar, etc. Asimismo, es con la parte funcional, porque ahí nos influye el formato, porque si hablamos en la parte de la forma, de módulos, de modulaciones, entonces el formato que nosotros utilicemos para X diseño, entonces allí estamos hablando de aspecto funcional, ¿ok? Un formato donde nosotros podamos, como espectadores, observar y tener esa medida de tamaños. Entonces tiene mucho que ver con la función con la forma, porque con la forma sabemos cómo es la forma a nivel de tamaño, de la alternabilidad de formas, pero en la función lo que hacemos es justamente eso, de cuál es la entidad formal, cómo debe ser usada para que funcione, valga la redundancia. Entonces, allí nosotros mezclamos, allí nos intervienen dentro de lo que es el proceso creativo, el proceso de diseño, pues estos aspectos de preparación, incubación, iluminación, verificación, pero también a su vez nosotros estamos viendo procesos de los aspectos formales, funcionales, aspectos técnicos, aspectos contextuales, ¿ok? Entonces debemos estar conscientes como diseñadores para este semestre y esta altura de la carrera, de que eso es lo que está sucediendo y por ello nosotros debemos hablar técnicamente. Aquí habla del proceso conceptual, nos lleva a generar ideas. Si no está presente dentro de todo este proceso creativo, las etapas del proceso conceptual, entre todas las fases está primero, lo que les decía, búsqueda. La segunda es la fase de realización, que es el material de anteproyecto, que culmina con una maqueta. La tercera es la de verificación, que lo evaluamos para mejorarlo. Y la cuarta ya sería la presentación, ¿ok? Es como decir, todo este proceso que nosotros tenemos de la corrección, ¿sí? La mejora, y ya una parte final que ya sería la definitiva, las entregas. Aunque lo escribimos, dice allí, linealmente, el diseño es un proceso continuo que se retroalimenta, o sea, nosotros podemos llegar al final, pero como lo alimentamos, entonces podemos volver al principio o estar en el intermedio. Es como les decía, que la idea a lo mejor surge en primera instancia, puede surgir a mitad, esa eureka, o al final quizás ya en los últimos retoques. La idea es que no surja al final, ¿no? Pero sí puede haber mejoras al final, en dado caso, por eso es la verificación, ¿ok? Pues en el caso de la parte profesional, pues ya al terminar y al presentarlo al cliente, pudieran surgir mejores ideas que la que estaba prevista. Otra cosa importante es que dentro de ese proceso creativo, durante ese proceso también de diseño, entonces cuando nosotros tomamos conciencia de que todos esos aspectos funcionales, formales, contextuales, técnicos, están de la mano, nosotros definitivamente vamos a tener claro el concepto, el llamado concepto generador, ¿ok? Vamos a tenerlo clarísimo cuando ya entendemos estos elementos. Y eso nos va a suceder sobre todo en esta primera etapa del primer corte con el diseño del cartel. Cuando ya nosotros entendemos que funcionan, que están de la mano y que en definitiva
cohesionan en la función con la forma y se amalgama el contexto con la técnica y demás, entonces está funcionando y tenemos el concepto o tenemos la idea, la eureka que llaman, ¿ok? Y la podemos decir, la podemos expresar, la podemos escribir, la entendemos y estamos seguros de ello. No hay, está totalmente justificada, ¿ok? Entonces, por acá, fíjense, bueno, decíamos que lo describíamos linealmente, no es un proceso que no es continuo, sino que es como que es un ciclo, ¿ok? Dice acá, pero en algún momento hay que dar fin a este proceso y al igual que esta publicación, pues después no se puede añadir más nada hasta el punto final. Entonces es, digamos, la entrega definitiva. Bien, otra cosa que quiero compartir con ustedes es, vamos a irnos a la unidad 1, es, la unidad 1 tenemos un libro importante que nos habla de algunas referencias a lo que son los carteles, el cartelismo, que quiero que lo revisen, ¿sí? Entonces, aquí habla introducción al diseño de carteles. A propósito de esto, les coloqué el cartel Pica y se extiende. Es un cartel de Santiago Pol. Fue una exposición de carteles venezolanos de Santiago Pol en la Biblioteca de México. ¿Ok? Entonces, a propósito, fíjense la manera de cómo esta parte de analogía, de colocar una frase que tiene mucho que ver con la imagen, el cartel pica y se extiende, fíjese que iba a estar, el contexto va a estar en México, ¿ok? Entonces, un elemento del contexto simbólico, ¿sí? Semántico, si se quiere, pues es el picante, un chile. Entonces, muy inteligentemente, pues Santiago Pol lo ha colocado allí, ¿sí? Otro elemento importante cuando habla del cartel pica y se extiende, entonces estamos hablando de quizás de que pica a través de una serpiente, ¿ok? Y se extiende también como alegoría a esa serpiente. Entonces fíjense esa dinámica que existe una vez entendido dónde es el contexto a presentarse ese cartel, perdón, los elementos que funcionan todos y cada uno representándose acá, ¿sí? El color, ¿sí? La gradación de color con respecto a lo que es la cromática, ¿ok? Todo funciona a través de una policromía bien estudiada, a pesar de que haya diferentes tipos de colores, pero cada uno está, digamos, en su elemento bien colocado. La tipografía igualmente, no es una tipografía exagerada, ¿ok? Entonces, allí podríamos demostrar que hay una síntesis de todo ese estudio, de todos esos elementos que hablábamos dentro de lo que es el proceso de diseño, el proceso creativo, de los aspectos funcionales, formales, contextuales, técnicos, ¿ok? Entonces, aquí, sintetización de los aspectos de diseño y el concepto generador se expresa en un elemento visual como el cartel de diseño. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que debe funcionar. Cuando estén realizando la primera actividad como tal, que es la investigación de las características del cartel, entonces esa búsqueda de información, un poco que sea esos carteles que ustedes van a colocar allí acompañando la información, que tengan esta visión de que está la síntesis de los aspectos de diseño y está el concepto de generador, se expresa en eso. O sea, ustedes deben ser críticos dentro de esa búsqueda, ¿ok? No necesariamente tiene que, porque lo dice alguien, entonces eso es lo que es y eso es un cartel. Les he colocado allí a veces en la retroalimentación que parecen flyer, son póster, parecen otra cosa lo que ustedes han colocado como imágenes referenciales a lo que son los carteles. ¿Ok? Entonces, por favor, entiendan esto, que
el cartel, vuelvo a insistir, es la síntesis de los aspectos de diseño, el cual expresa un concepto generador. Es el elemento visual sintetizado en un cartel de diseño, ¿vale? En otras palabras. ¿Sí? En el diseño de un cartel existen varios retos, como representar un mensaje, ¿okay? Identificar la cultura o un contexto histórico, responder criterios de diseño, de semiótica y manejo de técnicas, más de lo mismo. Pero en otras palabras, se deben escoger minuciosamente todos los elementos que comunican algo para muchos. Además de ser un mensaje gráfico de alto impacto, impacto es una palabra clave dentro de lo que es el cartel, y reconocimiento inmediato, ¿ok? Entonces, esos son los elementos característicos del cartel. Se los he escrito aquí en este libro y me preocupa porque no lo han colocado dentro del concepto de cartel que estamos colocando en el foro, que han colocado en los foros de la actividad. Ajá. Tienen ustedes acá también dentro de este libro los objetivos y el contenido, ¿ok? Que espero lo revisen. ¿Sí? Interpretar, uno de los objetivos es interpretar la evolución de los elementos de diseño de carteles como productos informativos y también formativos, se me olvidó colocarles allí, describir los diferentes elementos estructurales de la composición de cartel, crear retículas y formatos para la estructuración de composiciones. Esto era un cuarto punto donde dice uno, aplicar técnicas adecuadas para el diseño de carteles como elementos. Ya vamos a llegar allí, ya con el último ejercicio. ¿Sí? Entonces, aquí en la unidad, pues tenemos que ver y conocer la historia del cartel, definir el cartel, los objetivos del cartel, los criterios para diseño, tipos que son informativo y formativo. De ahí no hay más nada. Luego lo que aparece son clases de cartel, ¿ok? Y estilos de cartel, como bien lo han definido dentro de lo que es la actividad, técnicas para diseñar un cartel, ¿ok? Eso es lo que debemos ver dentro de esta unidad, que lo estamos cumpliendo, ¿ok? Y en una penúltima, porque la última sería un video, en esta de enlaces recomendados, está algo que los invito a ver sobre el foro alfa, se pueden colocar allí y pueden suscribirse a este foro porque este foro es de un diseñador argentino, Luciano Casisi. Por lo general él es experto más en branding, ¿ok? Pero tiene muy buenos temas y tiene foristas dentro de su plataforma que hablan de todo un poco al respecto, obviamente, de lo que es el diseño gráfico. Entonces, allí podemos, no solamente para que les queden de taller de diseño, sino que les puede servir para otras materias y que están actualizados y que, bueno, que digamos que la Argentina es uno de los países de mayor desarrollo gráfico y entonces pues es bueno tener buenas referencias, buenos seguidores, seguir profesionales de alta calidad. Entonces, por eso les recomiendo leer esto. Hay uno que no me abrió, que lo estaba revisando, pero está la historia del cartel, cartelismo, luz, cámara, cartel, la Copa del Mundo, creo que fue la que no me abrió. Pero entonces, si ustedes se van a esos enlaces, que ya los tengo abiertos por acá, aquí está la historia del cartel, que próximo webinar y último del primer corte, hablaremos un poco del cartel, que tiene también que ver, lo dejé de último, porque hace un seguimiento a lo que sería el afiche. Entonces, a propósito de eso, dejé esa parte de la historia del cartel para el último webinar, que espero estén presentes. Y bueno, entonces aquí ustedes pueden ir revisando y comentaremos el próximo webinar, Dios mediante. Quiero que observen bien las imágenes de carteles que están allí, sus autores, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí hay una importante información.